Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto volverlo a encontrar aquí en Ruta 44. El Consejo Económico y Social de Jalisco es un modelo importado desde Europa para apoyar las labores del gobierno en el desarrollo de planes y también para apoyar y fundamentar la labor precisamente de administrar los recursos públicos. ¿Hasta dónde el Consejo Económico y Social ha cumplido con esta tarea y hasta dónde el gobierno ha sabido aprovechar la estructura de este organismo ciudadano? Es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. El Consejo Económico y Social de Jalisco forma parte de la red de consejos económicos y sociales latinoamericanos y del Caribe, que tiene como finalidad crear un espacio de propuesta, cooperación, vinculación y retroalimentación. El CESJAL, además, es una de las 15 organizaciones que conforman el mecanismo de diálogo entre la sociedad civil México, Unión Europea, y tiene una permanente comunicación con 238 organizaciones sociales y gubernamentales del mundo. Los objetivos del organismo son amplios, aunque todavía no consiguen que la ciudadanía los conozca y sobre todo que el gobierno aproveche sus opiniones técnicas. Vamos a hablar del Consejo Económico y Social de Jalisco. Usted va a saber de qué se trata, qué es lo que realiza, su labor y precisamente la misión de apoyo al gobierno del Estado. Y saludo con mucho gusto a Óscar Ábrego de León, secretario general de CESJAL. Óscar, bienvenido. Mi querido Carlos, gracias por esta oportunidad. A ver, tengo que hacer un paréntesis obligado antes de comenzar a preguntarle, Óscar, sobre esta faceta que tiene ahora, pero ¿qué se siente regresar a este estudio donde trabajaste tanto tiempo? Muy contento, ¿eh? Veo todo lo que han crecido. Pues tú también formas parte de los que fuimos pioneros de toda esta aventura. Y felicidades, se siente, como dicen allá en mi tierra, a gusto. A gusto, muy bien. A ver, Óscar, platícanos, para empezar, ¿qué es el CESJAL? El CESJAL es el Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad. Es un órgano ciudadano, autónomo, pionero en México, es único en su tipo, conformado por 21 instituciones, 7 instituciones orientadas a lo social, 7 a lo académico, asistencial y 7 empresarial, y cuyo propósito fundamental es justamente elaborar estudios para que se realicen recomendaciones justamente que buscan incidir en la creación de políticas públicas para el mejor desarrollo de la sociedad en su conjunto, y también elabora opiniones cuando alguna autoridad le solicita a este Consejo Económico que valide o no determinadas políticas públicas que buscan emprenderse. Cuando me dices que es único en su tipo, ¿quiere decir que solamente hay un Consejo Económico y Social en México? Tiene días que se acaba de crear el Consejo Económico de Michoacán, Consejo Económico y Social de Michoacán, asesorado justamente por el CESJAL. Es una réplica de acá, por decirlo de No alguna manera. necesariamente, tiene otros elementos justamente tropicalizados para Michoacán, pero sí con muchos, yo diría, con muchos lineamientos similares al Consejo Económico de Jalisco. A ver, ya me dijiste en términos globales a lo que se dedica el CESJAL, pero ya en los hechos concretos, platícanos, ¿qué ha hecho el CESJAL? Mira, porque son 9 años que tiene, ¿no? Tiene 9 años, Carlos. Yo debo admitir ahora en mi calidad de secretario que el CESJAL tuvo todo un proceso, yo diría, de conformación, de evolución, de crecimiento, porque no es fácil, Carlos, porque más allá de las instituciones representadas en un consejo de esta naturaleza, son personas las que debaten, analizan, procesan información, y en efecto creo que el proceso de aprendizaje, de evolución, de desarrollo, de crecimiento del CESJAL duró 8 años. Hoy te puedo decir que al 9º año comienza el CESJAL a significarse en su propósito original. Es decir, comienza a convertirse, o ya se convirtió en el último año, en un aliado estratégico no solo del gobierno del Estado, sino que también de organizaciones ciudadanas, Carlos. Hoy por hoy te puedo adelantar que las recomendaciones y las opiniones que emite el CESJAL son no solamente consideradas, sino que por fin
son aplicadas. A ver, ¿y cómo hacerlo cuando son exactamente como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Sí. simples recomendaciones y no vinculatorias, por ejemplo? Lo que pasa es que le apostamos a la voluntad del gobierno. Y sí ha sucedido, Carlos. Yo te pongo 3 ejemplos. A ver. La macrorecomendación sobre el Observatorio de Transporte Público y Movilidad, ¿De acuerdo? de movilidad y transporte público, que emite este organismo ciudadano y del cual tiene un asiento el CESJAL, la procesamos Red Ciudadana y CESJAL primero. Ok. Después, hoy formamos parte de la evaluación permanente del Plan Estatal de Desarrollo junto con PNUD, que es el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y la Subsecretaría de Planeación. Ok. Y te pongo otra más. Nosotros fuimos los creadores del distintivo Calidad Jalisco para integrar un comité técnico para la certificación agroalimentaria que se lanza a más tardar en el mes de noviembre. Ya se está procesando todo ese trabajo, pero más aún, te adelanto, el próximo 23 de septiembre, el CESJAL, junto con la Subsecretaría de Finanzas, le entregan al gobernador el 23 de septiembre, en el marco del informe del CESJAL, la nueva ley de APPs, de asociaciones públicas privadas, para Jalisco. A ver, ahorita me platicas un poquito más de esto porque tengo que hacer una pausa y tú sabes que esto Sí. de la televisión es inaplazable. Volvemos con más. Una de las conformaciones singulares que tiene el Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco es su estructura. Convergen en el mismo representantes de organizaciones ciudadanas tan disímbolas como aquellas de la Confederación Nacional Campesina o la Confederación de Trabajadores de México. También hay académicos y la pregunta es, ¿cómo conciliar tantos puntos de vista, ponerse de acuerdo y después emitir una recomendación que esperan les haga caso el gobierno del Estado? Es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. El Consejo Económico y Social de Jalisco es un órgano ciudadano, colegiado y autónomo que se creó para ser consultado por las autoridades del Estado sobre proyectos de leyes, decretos, programas o políticas públicas para impulsar el desarrollo de la entidad. La conformación del CESJAL se promovió en el gobierno de Francisco Ramírez Acuña para conjuntar la visión de 21 organizaciones civiles del sector empresarial, social y académico asistencial. Su primer consejo quedó integrado el 12 de mayo de 2005. El modelo de este organismo fue replicado de Europa, especialmente de España, donde encontraron la fórmula para la intervención ciudadana en decisiones de gobierno. Precisamente lo que mencionábamos hace un momento es esta conformación tan disímbola que tiene el CESJAL implica un gran reto. Primero ponerse de acuerdo internamente y después tratar de emitir una recomendación hacia las autoridades. Saludo con mucho gusto a Arturo Guillén Arámbula, él es consejero por parte de la Confederación Nacional Campesina ante el CESJAL. Arturo, bienvenido. Muchas gracias, Carlos, por la invitación y aquí estamos con mucho gusto. Decía Arturo hace un momento que es un reto, ¿no? Ponerse de acuerdo entre tantos actores, sobre todo con orígenes tan distintos. Mira, como ya lo mencionó Oscar, cuando el gobierno solicita una opinión, que para eso es el Consejo, Claro. para generar opiniones en base a un grupo plural de ciudadanos. Si bien no vamos a estar de acuerdo al 100% en todo, sí vamos a generar la mejor decisión, la mejor opinión en base al bienestar de la mayoría, si no es al 100%. De esta manera nos enseñamos poco a poco para ponernos de acuerdo y en su defecto votar. Votar y el resultado de la votación será la opinión. En este proceso estamos siguiendo lo que sucedió en Europa, pues ya hace muchos años, quien dice que viene desde la Revolución Francesa. Después, casi todos los países democráticos de Europa tienen un Consejo Económico y Social. Ya en América Latina ya está avanzando bastante, principalmente en Sudamérica, ya hay prácticamente 18 países que ya tienen sus consejos, no solamente estatales, algunos nacionales y de las ciudades. Nosotros hace unos días estuvimos en Buenos Aires y el Consejo Económico y Social de la ciudad de Buenos Aires efectuó un gran congreso, pero es una herramienta que el jefe de la ciudad
utiliza para tener el consenso ciudadano de sus decisiones. Ya es una herramienta fundamental para ellos. A ver, Arturo, yo puedo entender que en esta naturaleza tan disímbola que tiene Sesjal, que la gente que conozca de cuestiones del campo, como hace un momento hablaba Óscar Ábrego de cuestiones de producción del campo, pueda tener una opinión, pero ¿qué tiene que opinar la CTM respecto a ese tipo de cosas, por ejemplo? Bueno, ellos ven desde su punto de vista en los temas que se procesan, pues de alguna manera tienen que generar una opinión. Y si esa opinión puede ir en contra de la manera de pensar, pues entonces la votación es la que decide cuál es la opinión que se va a generar para el gobierno, pero pues todos, precisamente esa pluralidad es lo que hace que las opiniones tengan esa validez, porque somos precisamente todos diferentes y cada quien tiene su punto de vista. Quiero hacer hincapié en que llegar a este punto nos costó estos primeros 8 años. Ponernos de acuerdo, simplemente muchos consejeros desde entender qué es lo que estábamos haciendo y de dónde veníamos, que las mismas organizaciones que lo forman entendieran esta gran herramienta que ahora Jalisco tiene y que ahora lo vimos nosotros ya como asesores en Michoacán. Es algo que costó muchísimo trabajo, esta maduración, este desarrollo. Yo creo que estamos en un proceso de maduración constante y que no tiene vuelta para atrás. En los primeros años de Sesjal, una de las principales críticas era que era un organismo o una estructura creada para tener entretenidos algunas cúpulas empresariales. Vamos a pensar de que antes del Sesjal, el gobierno tomaba la opinión con los empresarios. Claro. Y se hizo pues ahí con los empresarios o con los campesinos o con los sindicatos, y entonces se hicieron una situación que no representaba más que los intereses de ese grupo. Cada grupo, sí. Y si bien los empresarios manifestaban su interés, quizás los trabajadores no estaban de acuerdo. Entonces, este consejo es precisamente lo que hace que todo esté encima de la mesa y que el gobierno, el gobernador o quien sea, reciba ese consenso, y entonces ya tiene una herramienta, y precisamente como no es vinculatoria, él la va a tomar en cuenta de dónde viene. De otra manera, no sabría que esta decisión, esta opinión, tenga precisamente la votación mayoritaria de todos, y entonces él puede estar con una herramienta, con una opinión que sí le va a servir para una decisión. Muy bien. Arturo, vamos a continuar hablando del tema, pero tengo que hacer una pausa. Después de la misma, la opinión de un académico en torno precisamente al Sesjal. El Consejo Económico y Social de Jalisco es una copia o un modelo importado desde Europa, donde las democracias en esa región del mundo ya tienen muchos años utilizándolo. ¿Qué tanto ha permeado este tipo de estructuras en la vida pública de Jalisco? ¿Hasta dónde las recomendaciones que ha emitido el Consejo Económico y Social han sido tomadas en cuenta? ¿Y hasta dónde se justifica que exista una estructura de esta naturaleza con recursos públicos operando supuestamente al servicio del Estado? Algunas de las interrogantes que tocaremos en estos momentos con un académico. De 2005 a la fecha, el Consejo Económico y Social de Jalisco ha emitido un total de 62 recomendaciones sobre temas judiciales, de urbanística, económicos, ambientales, legislativos, transparencia y sociales. La más reciente se dio a conocer el pasado 31 de julio de 2014 para mejorar las políticas públicas en materia de comercio exterior y competitividad de las pequeñas y medianas empresas. Precisamente por la poca atención del gobierno hacia sus recomendaciones, el Sesjal ha sido blanco de críticas por quienes consideran que no ha justificado su creación ni el uso de recursos públicos. Ya hemos dicho que el Sesjal es un modelo importado desde Europa. La pregunta es si efectivamente se ha podido, como dicen los técnicos, tropicalizar en México y particularmente en Jalisco. Saludo con mucho gusto al doctor Willy Cortés. Él es investigador de la Universidad de Guadalajara y además coordinador de la maestría en economía en la misma UDG. Doctor Willy, bienvenido. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. A ver, entonces, a grosso modo, ¿cuál es tu opinión de este tipo de modelo que opere en México y exactamente en Jalisco?
Yo pienso que representa un avance para la sociedad en el sentido de que se hace escuchar, ¿no? Da una serie de recomendaciones al gobierno en determinados temas, en determinadas áreas, y pues eso redunda en el bienestar de la población. La pregunta es hasta qué punto estas recomendaciones son escuchadas y si realmente el resto de la sociedad está siendo representado o tiene una voz en este CESJAL, ¿no? Lo primero que diríamos es la conformación de CESJAL. Habría que ver Exacto. cómo fue que se creó esta representatividad. Exacto. Una de las primeras cosas que yo considero debería de verse es qué tan representativo es de la sociedad la conformación del CESJAL, ¿no? La distribución de los consejeros, consejeros, ¿no? etcétera. Entonces, por ejemplo, viendo un poco, revisando los miembros, las organizaciones que están representadas en el CESJAL, a mí me llamó la atención, por ejemplo, no ver, no sé, uno de los problemas centrales de México es la educación básica, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, no hay asociación de padres de familia representada en la organización. El problema de salud, no tenemos no hay organizaciones representadas en el CESJAL, o el problema del medio ambiente, ¿no? Entonces, como que siento que pudiera mejorarse en ese sentido, pudiera tener un poco más de representatividad, diferentes segmentos de la población, ¿no? Hace un momento yo decía que en el principio el CESJAL se terminó convirtiendo en una arena pues, de disputa entre cúpulas empresariales. Hoy vemos ya estructuras corporativas como la Central Campesina o la CTM, etcétera. Eso no es la representación de Jalisco. No. Una de las cosas que yo he trabajado el mercado laboral mexicano por ya varios años y una de las cosas que se observa es la caída de los sindicatos como representación de los trabajadores, ¿no? Cada vez hay un menor porcentaje de trabajadores sindicalizados, ¿no? Claro. Con todo esto de las subcontrataciones, pues ya casi es muy difícil encontrar sindicatos que sean realmente representativos de un gran número de trabajadores. Entonces, y yo veo, si mal no recuerdo, hay hasta 5 o 6 organizaciones sindicales dentro de la estructura del CESJAL, lo cual yo creo que es demasiado, no sé. Ahora, Willy, hace un momento hablabas tú al principio incluso que es bueno que haya un espacio ciudadano respecto al gobierno. Yo te preguntaría, hemos estado insistiendo que es un modelo importado de Europa. A la luz de lo que conoces tú de Europa y lo que ves aquí, ¿fue una mala importación? ¿Una mala copia entonces? No, bueno, la idea es buena. La idea es buena. Yo creo que la idea de tener un organismo que realmente sea la voz de la sociedad y presente sus recomendaciones al gobierno, yo creo que por ahí es muy buena la idea. El problema es que si realmente esta organización representa los intereses de la sociedad, y creo que ya habían comentado, el problema de llegar a un acuerdo, a un consenso entre diferentes intereses es bastante difícil, ¿no? Pero vamos, ahí está la belleza, el avance de la sociedad, de tratar de llegar a un acuerdo para beneficio de toda la sociedad en su conjunto, ¿no? Ahora, estamos hablando de la estructura de CESJAL. Pasemos ahora a las recomendaciones que emite CESJAL. ¿A ti te parece que sean así, recomendaciones, o tendrían que ser vinculantes para que pueda haber una respuesta más certera? Sí, porque pues el gobierno puede tomar la decisión de decir, pues muchas gracias por tu recomendación, las tomaremos en cuenta y hasta dejarlo a la buena voluntad del gobernante en turno, además. Exacto, ¿no? Es más, yo pienso de que una de las cosas que sí se tiene que hacer es, dentro de la estructura del CESJAL, ahora sí que definir bien los sectores prioritarios para el desarrollo económico y social del Estado. Claro. Yo creo que ahí no hay nada, no hay una estructura definida de cuáles son los sectores prioritarios. Es la educación, es la salud, es el medio ambiente, es el desarrollo industrial. Se habla mucho de la competitividad,
Y se habla de recomendaciones, de la internacionalización, de hecho vi el acta de la última reunión donde se hablaba de la internacionalización de las MIPYMES. A mi gusto quedó muy general, muy. A ver, Willy, tengo que hacer una pausa, Sí. pero vamos a regresar con tu idea, espero que la mantengas por ahí. Hemos escuchado la opinión de 3 de nuestros invitados respecto a este tema. Después de la pausa, nuestro tradicional cruce de caminos aquí en Ruta 44. Sescal, un modelo todavía a prueba, es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Escuchamos 3 opiniones de nuestros invitados. Óscar Ábrego, hace un momento el doctor Willy Cortés ponía en duda la representatividad de la conformación de Sescal. Y eso es parte de la riqueza del bono democrático que pretende aportar Sescal. Mira, yo que recuerde, jamás el Sescal ha pretendido representar a toda la sociedad. O sea, sería un despropósito. Representa a un segmento de la sociedad a través de 21 instituciones. Escuchaba con atención, por ejemplo, la representación del sector salud, la representación educativa. Bueno, yo quiero ser muy claro. Por ejemplo, está la representación de la UDG, está la representación del TEC, está la representación de la Autónoma, está la representación del ITESO. Y estas universidades, creo que salvo el ITESO, por supuesto, entre algunas de las reflexiones que se comparten en Sescal, pues está el tema de la salud, porque estas universidades pues tienen, obviamente, no solamente en sus planes de estudio, sino profundamente involucrados en el tema de salud. Pero está el tema de la educación y, por supuesto, se han generado documentos, la verdad es que muy valiosos, que surgen justamente de las universidades como entidades promotoras de la cultura y la educación. Es decir, ¿que hay todavía mucho por hacer? Por supuesto que sí, Carlos. Hay una conciencia en el Sescal de eso. Pero también, por otro lado, necesitamos aprender a transitar este cruce de caminos, Carlos, del que tú hablas, estas rutas que tenemos que ir construyendo hacia la democracia participativa. Y nos guste o no, todo tiene un proceso de aprendizaje y bueno, el hecho de que hoy Sescal no solamente esté vinculado con el gobierno, que hoy acude el gobierno, acude el Congreso, acuden los ayuntamientos al Sescal, es un logro histórico del Sescal. A ver, Óscar, ahí me quiero detener. ¿Por qué hoy acuden y antes no? Pues debo decirlo con mucha claridad, porque los gobernantes que nos tocaron hace años, durante un lapso de 8 años, querían desaparecer el Sescal. No les gustaba el Sescal. ¿Por qué? No quiero entrar al terreno de las especulaciones, Carlos, pero no les gustaba el Sescal. Debo decirlo públicamente, y vaya que me conoces, Carlos, de muchos años, que soy un crítico de los gobiernos, pero hoy en mi papel de Sescal debo reconocer públicamente que este gobierno, este Congreso y algunas administraciones municipales, desde la de Guadalajara hasta la de Tlajomulco, han acudido al Sescal porque se han convencido de este modelo. Por favor, comparado con los consejos económicos de Europa, que tienen casi 100 años, nosotros tenemos 9 años, pues. Y vamos, ahí va. Ahí va, muy bien. Arturo Guillén, quiero insistir en este asunto de la representatividad y parece lapso o bache, o no sé cómo llamarla, de 8 años. ¿Fueron 8 años perdidos? ¿O fueron prueba y error? ¿O qué pasó? Bueno, yo creo que sí tiene que haber un poco de prueba y error, pero el Sescal nace de un decreto aprobado por el Congreso de Jalisco, en el que se especifican las instituciones que lo van a formar, pero también se especifica y se obliga por el mismo decreto que haya comisiones en donde se van a tratar principalmente los asuntos económicos, los asuntos de transparencia, se me van a escapar algunos, comunicación. ¿Algo parecido a lo que ocurre en el Congreso? Algo parecido. Y cada una de esas comisiones está formada por diferentes consejeros. Puede ser un CTM, pero también puede ser Cáritas, también puede ser una universidad. Y así se forman las comisiones. Aclaro que no son limitativas, cada comisión tiene la oportunidad
la manera de invitar a otras instituciones que no formen parte del CESJAL a opinar. A ver, déjame seguir con la analogía del Congreso. ¿Por qué si el Congreso está conformado por diputados que ya representan al pueblo y además tienen comisiones, para qué se necesitaba el CESJAL? Porque esto es para un tema económico y social, específicamente. Esa es la razón, porque esos temas de desarrollo económico tienen mucho que ver, y los sociales, con la especificidad del bienestar de la gente. Por eso se hicieron estos consejos desde Europa y todo, era para que esa democracia en esos temas se manejaran con el consenso de las instituciones que lo forman. Te comento que cada país tiene su manera de hacer su consejo. Nosotros, ahora que regresamos del Congreso de Buenos Aires, de los de América Latina, vimos que normalmente el presidente municipal o el gobernador forma parte del CESJAL. La presidenta de Brasil. La presidenta de Brasil viene de un Consejo Económico y Social, pero forma parte porque ya son vinculatorios, o sea, ya están ahí sentados a ver qué decidieron, esto, pues esto hacemos, y se acabó. Ellos van más adelante que nosotros en la vinculación. Nosotros, si bien no estamos en vinculación, porque hay todavía resabios de los celos de los grandes grupos con el gobierno y que ven que esto puede ocasionar algún problema en las cuestiones económicas particulares. Claro. Esto es lo que está haciendo el CESJAL, por eso no tiene manera de detenerse. Lo que sí tiene manera de perfeccionarse y de que entren una serie de opiniones que lo vayan dejando. A ver, Willy Cortés, dice Arturo que este tema es muy especializado porque habla de cuestiones de economía, desarrollo social, etcétera. Te pregunto, ¿no había estructuras para hacer eso? ¿Dentro del CESJAL? No, fuera del CESJAL incluso. Existen las organizaciones empresariales, existen las cámaras de industriales, existen los colegios de economistas, que de alguna manera pues tratan los temas económicos, ¿no? Yo pienso de que, en el sentido de que este Consejo Económico y Social aglutina diferentes segmentos de la población dentro de un bloque y tiene la mira, ¿no?, del desarrollo de forma integral. Entonces yo creo que sí es necesario en ese sentido. Lo que sí pienso es que sí se tiene que definir cuáles son los pilares fundamentales o los sectores fundamentales sobre los cuales este CESJAL va a incidir, ¿no? Y que sean la base para el desarrollo económico. O sea, no puede ser todólogo, tiene que ser algo específico. Específico. Entonces, exacto, aquí se comentaba de que se conforman comisiones de diferentes miembros de los diferentes organismos que están, pero mi punto es que ellos no son especialistas en el tema. Si están hablando del problema de la educación básica, por ejemplo, el secretario de la CTM, digo, es muy poco lo que puede aportar en el problema, que pueden traer especialistas de fuera. Ese es el problema, que yo creo que ahí, en ese aspecto de vinculación con el resto de la sociedad, es bastante limitado. Si hacemos una encuesta, la pregunta es, ¿qué tanto de la población conoce el CESJAL realmente? Y de los profesionistas, ¿cuántos realmente han participado o estarían interesados en participar en estos proyectos específicos de análisis, de diagnóstico y de recomendaciones de políticas que pudiera hacer el CESJAL al gobierno en orden de mejorar la situación económica del Estado? ¿Quieres comentar algo? Brevemente antes de ir a la pausa. Sí, quieres hacer una pausa porque sí quería hacer unas bueno, entonces regresamos con Óscar Ábrego para, vamos a ir con la analogía para hechos, después de la pausa. CESJAL, un modelo todavía a prueba, el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Óscar Ábrego, ¿querías comentar algo respecto a lo que el doctor Willy Cortés hablaba? Sí. Sobre esta definición de específicamente qué temas abarca CESJAL. Sí, y déjame, digamos que los primeros años de CESJAL, estará de acuerdo aquí
Arturo Guillén, vivió, digamos, 4 años como de, a ver, vamos entendiendo para qué sirve esto. Los siguientes 4 años entra el presidente Enrique Michel y en esos 4 años hubo un avance que era necesario y que justamente tuvo que ver con el entendimiento de para qué sirve el CESJAL y aunque parezca complicado entenderlo, de implantar un modelo de cordialidad, de respeto a lo que piensan los otros, a lo que representan los otros. Y en este segundo periodo de la presidencia de Enrique Michel tuvimos un objetivo muy claro, que era justamente el de vincular. Pero tenemos, a ver, el CESJAL seguirá a prueba siempre, como sigue a prueba todos los modelos de este país. Como sigue a prueba, vamos, el modelo económico, el modelo social, el modelo político, el modelo de todo lo que se constituye este país. El CESJAL, al ser parte de, estará siempre a prueba, Carlos. ¿Cuál es nuestro mayor desafío? Revertir este tipo de comentarios. Por ejemplo, a nosotros nos ha llamado poderosamente la atención. Primero, a ver, eso de que, a ver, haz una encuesta para ver quién conoce al CESJAL. Creo que ese no es el punto de partida. El punto de partida es qué como ciudadanos todos tenemos que hacer para involucrarnos en el conocimiento, no del CESJAL, sino de todo lo demás también. Y a partir de eso entonces ya hay una proactividad social. Ese es el mayor desafío, creo yo, que tiene el CESJAL. Convencer, ni Arturo, que es consejero, que no cobra un centavo, y yo hoy que estoy de secretario, lo sabes, Carlos, no tengo ninguna necesidad de cobrar un sueldo. Pero si hay una necesidad de tratar de hacer un aporte que vaya más allá. Yo decía en una entrevista, le decía, miren, a un académico que le gustaba mucho criticar al CESJAL, ahora ya no lo hace, porque le dijimos, bueno, ¿por qué no hablas de tu viaje a Barcelona? A Bruselas con recursos del CESJAL. ¿Y por qué no hablas de lo mal que te fue como consejero y que te corrieron los demás consejeros por ser tan negativo? Eso nunca lo dice. Y entonces aquí se cree más lo que puede decir una voz crítica. Yo decía, bueno, es que es muy cómodo criticar a un organismo social desde el pupitre. Me refería en el caso de esta persona. No, yo creo que tenemos que transitar hacia lo otro. Es decir, nosotros cuando alguien declaró del CESJAL, dice, es que el CESJAL debe ser el principal crítico del gobierno. Dijimos, a ver, la idea que tiene el Consejo es, más que ser crítico del gobierno, es ayudar a que el gobierno tome las mejores decisiones. Entonces, ese es un cambio de modelo. Es decir, porque es muy cómodo, Carlos, muy cómodo que desde aquí tú y yo emitamos críticas. Emitirlas con desconocimiento creo que es mucho peor. Pero además, desde estos órganos, si no nos hubiéramos acercado, por ejemplo, a Red Ciudadana. Nosotros hemos buscado a Red Ciudadana. Nosotros buscamos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para generar vínculos estratégicos. Muy bien. A ver, Arturo Guillén, hace un momento decía Óscar que el tema no es que la gente conozca a CESJAL. Yo quiero decir de todas maneras que el CESJAL es un ente que recibe recursos públicos y que la gente tiene derecho por lo menos a saber cuáles son los resultados en la vida pública que ha tenido CESJAL. ¿Eso sí me lo puedes comentar, Arturo? Sí, con mucho gusto. Mira, el hecho de que reciba recursos públicos no quiere decir que los consejeros recibamos recursos públicos. Los que trabajamos como consejeros no recibimos ningún ingreso. Los recursos son para el personal que opera. Es para los gastos propios, es para los estudios que tenemos que subcontratar para poder generar una opinión que tenga validez, porque precisamente como dice Willy, no somos expertos en todo, pero sí podemos contratar al mejor despacho que genere esa opinión y discutirla entre nosotros, cómo se ve esa opinión y entonces presentarla. El hecho de que no lo conozca todo el mundo, hemos estado trabajando, pero definitivamente es una ciudad muy grande, es un estado muy grande, y las personas que queremos que nos conozcan, como es el Congreso, las propias organizaciones que aglutinan por decirte algo, Cáritas, pues aquí la mayor parte es católico y entonces pues deberían de conocer. Las universidades pues tienen a todos los estudiantes, deberían de conocer. Pero esa maduración, ese proceso del que ya hemos platicado, que Óscar lo ha dicho, era necesario hacer este tiempo. Si los países democráticos que ya lograron su democracia hace muy buen tiempo
y ya tienen cerca de 100 años con sus consejos, pues ya es una herramienta natural. Ahí, por ejemplo, una carretera que se va a hacer en España, bueno, dice un gran letrero, aquí se va a construir una carretera y abajo está apoyada por el Consejo Económico y Social y se acabó porque ya la revisaron, ya la vieron. A eso queremos llegar, a que haya una vinculación real. Y bueno, pues estamos en ese camino. Hoy, como dice Óscar, ya vamos para el 10º año y entonces ya estamos muy avanzados. Ahora ya somos también asesores y vamos a seguir adelante con este proceso. Doctor Willy Cortés, ¿le satisface esa explicación? Un poco lo que comentaba Óscar, en el sentido de que uno no esperaría que el CESJAL fuera crítico del gobierno y que sí las recomendaciones fueran basados en estudios hechos por especialistas, ¿no? Entonces, mi crítica va en ese sentido, de que sí se tiene que aglutinar especialistas en los diferentes temas, ¿no? Las recomendaciones tienen que estar basadas en estudios bastante serios, ¿no? Con técnicos bastante sólidos, ¿no? En ese sentido iba mi crítica de tiene que tener una mayor vinculación con los especialistas en las diferentes áreas. Ahora, el que la gente no lo conozca, bueno, la mayoría, yo iba en el sentido de que sin desmeritar la labor que está haciendo el CESJAL, sí hay un gran segmento de la sociedad que desconoce sus labores o el papel que está jugando, ¿no? Entonces, tú comentabas hace un momento. Tú comentabas hace un momento que sería interesante que, por ejemplo, las tesis de nivel de maestría, tesis de doctorado, las mejores tesis en determinados aspectos, en cuestiones económicas, cuestiones sociales, se promovieran y sirvieran de base para la recomendación. Bueno, ese tipo de actividades, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas que sea más vinculante y que tenga un sustento, pues ahora sí que técnico, sólido, para el momento de hacer las recomendaciones y que el gobierno diga, bueno, estas recomendaciones están basadas en un estudio bastante serio y por lo tanto, bueno, ante eso, pues no puede decir, oye, ¿sabes qué? Esto no. Eso, Willy, fíjate, va a suceder algo histórico y permítanme adelantarlo con el permiso aquí de uno de nuestros vicepresidentes. Va a haber una firma, y cuando yo digo histórico tiene que ver por el aporte al bono democrático entre la Universidad de Guadalajara y el CESJAL, para que estas tesis de doctorado, Carlos, o de maestrías, que justamente han vivido todo un proceso de investigación, pero que luego muchas de ellas se quedan archivadas. ¿Qué sucede si las convertimos en recomendación para que se implementen políticas públicas? Entonces ahora sí esas tesis, que pueden ser colectivas o pueden ser individuales, que son tan valiosas, ahora sí pueden trascender. Claro. Entonces ese es parte del trabajo ciertamente que se está haciendo y que lo sabe muy bien aquí Arturo, lo saben todos los consejeros. Por eso este año era justamente ese esfuerzo, Carlos. Y a ver, espérame, Óscar, sí. Tengo que hacer una pausa, que ya nos ganó el tiempo. Después de la misma, las conclusiones de este tema sobre el CESJAL. CESJAL, un modelo, todavía prueba el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa, a las conclusiones. Voy a comenzar contigo, doctor Willy Cortés, investigador de la Universidad de Guadalajara y coordinador de la maestría en economía de la UDG. Tus conclusiones sobre el tema. CESJAL como una organización, yo creo que sí está evolucionando, está aprendiendo. Yo creo que parte del proceso de este aprendizaje yo creo que sí tienen que hacer un proceso de autoevaluación, de si realmente están cumpliendo las metas que se trazaron, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos que se trazaron y si realmente se están cumpliendo? Que tiene que haber una reingeniería del CESJAL. Yo creo que eso es evidente, en el sentido de que sí se tienen que conformar, tiene que pensarse en
una mayor participación de otros segmentos de la población dentro del CESJAL. Yo comentaba 2, 3 segmentos, pero en realidad pueden haber muchos otros segmentos de la población que sí necesitan tener cierta voz en CESJAL, ¿no? Entonces, sí es importante y felicito, ¿no?, a los miembros del CESJAL que están en este proceso de querer mejorar pues ahora sí que la actividad del CESJAL, su participación y la calidad de las recomendaciones que hace al gobernador, ¿no? Y yo enfatizo la calidad de las recomendaciones tiene que ver con los estudios serios, técnicos, hechos por especialistas, ¿no? Y eso, pues, perdónenme, pero no lo he visto hasta ahora en CESJAL, tal vez por falta de tiempo, de meterme a las entrañas de la organización, pero es algo que a mí me parece que sí necesitaría mejorarse, ¿no? Muy bien, Arturo Guillén. Mira, yo creo que es muy poco el tiempo para platicar de todo este tema. Con respecto a lo que Willy menciona, el CESJAL y la UDG desarrollaron el Plan Estatal de Desarrollo. Cada año estamos haciendo este trabajo y cada año le entregamos al gobierno del estado nuestro análisis. Y la UDG, Jalisco Futuro. Y le entregamos al Congreso un análisis económico del estado cada año por ley. Estamos completamente metidos en eso y sí es cierto, hace falta darlo a conocer más. Por eso es la razón en la que mucha gente no se entera, pero de que estamos incidiendo en las decisiones del gobierno, mi conclusión es que vamos bastante bien. Muy bien, Óscar Ábrego de León. Yo suscribo todo lo que dice Willy, lo que dice nuestro vicepresidente consejero de CESJAL. Yo creo que eso es parte de este desafío que tenemos, yo diría que todos, continuar un proceso evolutivo enriquecedor para bien de la sociedad. Y yo diría, bueno, ciertamente creo que estamos trabajando mucho en esta fase de socialización. Signaremos pronto un convenio con Canal 7, tenemos un programa en Televisa, hemos tratado de ampliar nuestros esfuerzos de comunicación, de información. Finalmente no estamos en busca del aplauso, pero sí estamos en busca de difundir lo que estamos haciendo. Yo les decía cuando me proponían para ser el secretario del CESJAL, uno de los principales retos es legitimar cada peso que utiliza el CESJAL porque es recurso público. Y estamos haciendo un esfuerzo. Yo digo que tengo a 21 patrones, desde hace muchos años no tenía patrón. Entonces yo tengo a 21 patrones que me obligan a que se honre cada peso que se invierte justamente en la contratación de especialistas de alto nivel. Y seguramente el próximo año, Carlos, aquí volveremos a este cruce de caminos y estaremos aquí platicando con Willy, con tu teleauditorio, dándoles todavía mejores cuentas. Ciertamente el desafío es gigantesco, como es gigantesca la gran oportunidad que tenemos con organismos como el CESJAL. Ahora bien, lo que decía hace un momento Willy no es de desdeñarse, la representatividad de CESJAL y esa reingeniería. ¿Crees tú que consideras que es necesario hacerla? Bueno, desde mi papel de secretario puedo decir que ¿qué es lo que estamos haciendo? Que por dos vías. Una, como nuestras recomendaciones no son vinculantes, estamos tratando de que nuestras recomendaciones sean lo más profesional, lo más sólidas en lo técnico posible. Y lo otro, sobre la representatividad. Si el Congreso no, porque es una facultad del Congreso, si el Congreso no hace movimientos con respecto a la ley del CESJAL, su integración, lo que está haciendo el CESJAL es justamente vincularse con organizaciones ciudadanas. Estamos próximos a asignar convenios con organismos ciudadanos muy fuertes, incluso algunos de ellos internacionales, justamente con esa orientación. Es decir, tenemos que buscarle por donde sí. Es cierto, necesitamos vincularnos más y vincularnos mejor. Ahora, hace un momento hablaba Arturo respecto, cuando yo le preguntaba acciones concretas que justifiquen el recurso público, específicamente de las recomendaciones. En las recomendaciones, bueno, estamos hablando de los estudios que se llegan a subcontratar. Los mismos investigadores, tenemos una base de investigadores permanentes en el CESJAL que están desarrollando estos estudios y los propios gastos que generan
es lo que el gobierno aporta para tener esas recomendaciones, esas opiniones ciudadanas. No pueden venir tampoco de los propios consejeros, ¿no? Nosotros hacemos la labor completamente sin ningún cobro, absolutamente, es honoraria. Claro. Y en eso es donde se van los recursos. Ahora, es lo que decíamos, Willy, respecto a que la gente necesita saber qué hace el CESJAL, independientemente que no sea la tarea de CESJAL andar dándose a conocer, que vamos, esa no sea la meta, pero sí, si hay recursos públicos, por supuesto que tiene que saber los resultados, ¿no? Sí, claro. Sí, exacto. Las personas, pues todos pagamos impuestos y parte de esos impuestos van a financiar este tipo de organismos, de actividad que esperamos se refleje en una mejora de las propuestas y mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? Entonces, yo creo que sí se tiene que hacer un mayor esfuerzo de vinculación, creo que lo reconocen. Hay diferentes estrategias de vinculación, incorporar especialistas en temas, en los diferentes temas que tratan, lo que también es importante. Claro. Y pues ahora sí que si hay un determinado acción o programa que no está funcionando, pues también ser críticos, claro, ser claro, críticos bien, en ese claro. sentido, ¿no? Muy bien. Bueno, pues hemos escuchado, muchas gracias a los tres. Hemos escuchado opiniones, algunas que coinciden, otras no, respecto al tema de CESJAL, pero yo me quedaría con un par de reflexiones finales. Una de ellas, que partía de lo que mencionaba Arturo, no son todólogos en el CESJAL y por lo mismo tienen que buscar la opinión de técnicos, de especialistas. El doctor Willy Cortés decía que tienen que buscar especialistas en cada campo y también ponía en duda respecto a la representatividad del CESJAL. Par de reflexiones. La primera, es difícil decidir quién es el especialista mejor en cada campo. Siempre será subjetivo. Un especialista puede decir es que ese no es el mejor especialista. Lo mismo la representación. Podemos incluir 10 figuras más en el CESJAL y todavía faltaría la representación global de la sociedad. Se pondría en duda al técnico, como se pondría en duda también el sector social que ahora se incorpora al CESJAL. Básicamente yo concluyo que lo más importante que fortalecerá la credibilidad de esta estructura ciudadana son los resultados. Es decir, las recomendaciones que sean acatadas por el gobierno, que el gobierno del Estado entienda que esa estructura existe y como tal hay que aprovecharla, no denostarla. Pero además que los ciudadanos vean reflejado esa situación, esas políticas públicas y esos avances en esta democracia en México, y entonces seguramente no les importará ni siquiera saber qué significan las siglas del CESJAL. Hasta la próxima.